Capítulo 1. El regreso de Dmitri Karamazov. La sombría ciudad de Skotoprigonyevsk recibió con un susurro de expectación la noticia del regreso de Dmitri Karamazov, el primogénito de los Karamazov, tras una larga ausencia. Las calles, que durante años habían sido testigos de dramas familiares y disputas intestinas, ahora vibraban con la promesa de un nuevo capítulo en la turbulenta saga de los Karamazov. Dmitri, un hombre de pasiones ardientes y volátiles, regresaba a su ciudad natal después de años de ausencia. Su figura imponente y su mirada intensa inspiraban tanto temor como fascinación entre los habitantes de Skotoprigonyevsk. Había dejado la ciudad en busca de fortuna y propósito, pero su regreso despertaba una mezcla de esperanza y aprensión en aquellos que lo conocían. La relación entre Dmitri y su padre, Fyodor Pavlovich Karamazov, era notoria por su turbulencia y conflicto. Fyodor, un hombre de moralidad dudosa y apetitos insaciables, había dejado una huella indeleble en la vida de su hijo mayor. Sus enfrentamientos, marcados por el resentimiento y la amargura, habían dejado cicatrices profundas en el alma de Dmitri, quien había jurado alejarse de la sombra de su padre. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Dmitri. Su regreso a Skotoprigonyevsk no era solo una vuelta al hogar, sino un enfrentamiento inevitable con los fantasmas del pasado y los demonios internos que lo habían perseguido durante años. La noticia de su regreso había encendido una chispa de intriga y expectación en la ciudad, que aguardaba con impaciencia el desenlace de esta nueva confrontación entre padre e hijo. El encuentro entre Dmitri y Fyodor fue un choque de titanes, una confrontación marcada por la tensión palpable y las emociones en ebullición. En la siniestra mansión de los Karamazov, el aire estaba cargado de electricidad mientras padre e hijo se enfrentaban en una batalla verbal que amenazaba con desencadenar una tormenta emocional. Dmitri, con su temperamento apasionado y su determinación feroz, acusó a su padre de haber arruinado su vida y la de sus hermanos. Sus palabras, cargadas de resentimiento y dolor, resonaron en la sala, desafiando a Fyodor a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Fyodor, por su parte, respondió con su característico cinismo y desprecio, burlándose de las acusaciones de su hijo y negando cualquier responsabilidad por su sufrimiento. La confrontación entre padre e hijo no solo era una lucha por el poder y el control, sino también una batalla por el alma de la familia Karamazov. En el centro de este conflicto estaba Grusenka, la mujer que había cautivado el corazón de Dmitri y avivado la enemistad entre padre e hijo. Su presencia, como un fantasma en la habitación, recordaba a ambos hombres las profundidades de su pasión y su deseo de redención. El regreso de Dmitri había avivado las llamas de la discordia en la familia Karamazov, pero también había despertado una chispa de esperanza en el corazón de aquellos que lo conocían. Había regresado no solo para enfrentarse a su padre, sino también para buscar respuestas y encontrar un camino hacia la redención. Su determinación y su valentía inspiraban a aquellos que lo rodeaban, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Capítulo 2. El intelectual Iván. El regreso de Iván Karamazov a Skotoprigonyevsk no pasó desapercibido para aquellos que conocían su nombre. Como el segundo hijo de los Karamazov, Iván había ganado fama como un intelectual brillante y un pensador profundo. Su regreso a la ciudad provocó un murmullo de anticipación entre los habitantes, quienes esperaban ansiosos escuchar sus opiniones sobre los asuntos más candentes que afectaban a la sociedad. Iván era conocido por su mente aguda y su escepticismo implacable. Durante años, había luchado con las preguntas más difíciles de la existencia humana, el problema del mal, la naturaleza del sufrimiento y la existencia de Dios. Sus escritos y discursos habían generado controversia y debate,
atrayendo tanto admiradores como detractores en igual medida. El regreso de Iván a Skotoprigonyevsk coincidió con el de su hermano Dmitri. Pero mientras Dmitri buscaba redención y confrontación con su padre, Iván se sumergía aún más en las profundidades de sus propias dudas y cuestionamientos. Su mente inquisitiva no conocía límites, y mientras exploraba las complejidades de la existencia humana, se adentraba en un laberinto de incertidumbre y desesperación. Las conversaciones entre Iván y su hermano Dmitri eran un reflejo de las tensiones filosóficas que dividían a la familia Karamazov. Mientras Dmitri se dejaba llevar por sus pasiones y enfrentaba abiertamente a su padre, Iván adoptaba una postura más distante y reflexiva. Sus debates sobre la naturaleza del bien y el mal, la justicia y el sufrimiento, revelaban las profundidades de su conflicto interno y su deseo de encontrar respuestas a las preguntas más difíciles de la vida. Iván también mantenía una relación compleja con su hermano menor, Alyosha. Aunque compartían un profundo amor fraternal, sus diferencias ideológicas los mantenían separados. Mientras Iván se sumergía en las profundidades de la duda y el escepticismo, Alyosha buscaba la verdad y la redención a través de su fe religiosa. Sus conversaciones eran un reflejo de las tensiones entre la razón y la fe, y aunque se respetaban mutuamente, sus diferencias ideológicas los mantenían distantes. El regreso de Iván a Skotoprigonyevsk provocó un renovado interés en sus ideas y teorías. Sus escritos y discursos eran ampliamente debatidos en la ciudad, y muchos buscaban su consejo sobre los asuntos más apremiantes de la sociedad. Sin embargo, Iván no parecía interesado en la atención o la adulación de los demás, centrado en sus propias batallas internas y en su búsqueda de respuestas a las preguntas más difíciles de la existencia humana. A medida que pasaban los días, Iván se sumergía cada vez más en su propio mundo de ideas y teorías. Sus conversaciones con Dmitri y Alyosha revelaban las profundidades de su desesperación y su deseo de encontrar sentido en un mundo aparentemente sin sentido. Sin embargo, sus esfuerzos por racionalizar el sufrimiento humano solo lo llevaban más profundamente en la oscuridad de su propia mente, alejándolo aún más de la paz y la redención que tanto anhelaba. Para Iván, el regreso a Skotoprigonyevsk no fue solo un retorno al hogar, sino también un enfrentamiento con su pasado y su propia naturaleza. Sus dudas y cuestionamientos lo habían atormentado durante años, y aunque su mente afilada y su ingenio lo habían llevado a grandes alturas intelectuales, también lo habían arrastrado a las profundidades de la desesperación y el nihilismo. Mientras la ciudad de Skotoprigonyevsk observaba con fascinación el regreso de los hermanos Karamazov, Iván se enfrentaba a sus propias batallas internas y externas. Para él, el regreso a casa era más que una reunión familiar, era una oportunidad para confrontar sus demonios internos y buscar respuestas a las preguntas más difíciles de la existencia humana. Su mente aguda y su espíritu inquisitivo lo llevaban cada vez más profundo en el laberinto de la vida, mientras buscaba desesperadamente una salida a la oscuridad que amenazaba con consumirlo. Capítulo 3. La bondadosa Alyosha. El regreso de Alyosha Karamazov a Skotoprigonyevsk marcó un momento de serenidad y esperanza en medio de la turbulencia que rodeaba a su familia. Como el hijo más joven de los Karamazov, Alyosha era conocido por su gentileza, compasión y devoción a los demás. Su presencia en la ciudad irradiaba una sensación de paz y serenidad que contrastaba con el caos y la discordia que rodeaban a su familia. Desde una edad temprana, Alyosha había mostrado una inclinación hacia la vida religiosa. Bajo la guía de su mentor espiritual, el padre Zosima, había abrazado la fe ortodoxa y dedicado su vida al servicio de Dios y de los demás. Su regreso a Skotoprigonyevsk coincidía con el final de su formación monástica y el comienzo de una nueva
etapa en su vida como novicio. Alyosha era una figura querida en la ciudad, conocido por su amabilidad, su compasión y su devoción a los demás. Su presencia irradiaba una sensación de paz y serenidad que contrastaba con la agitación y el conflicto que rodeaban a su familia. Aunque era el más joven de los hermanos Karamazov, Alyosha era también el más sabio y compasivo, capaz de ver más allá de las apariencias y reconocer la humanidad en todos los que encontraba. Para Alyosha, el regreso a Skotoprigonyevsk no era solo un retorno al hogar, sino también una oportunidad para reconciliar los conflictos que habían dividido a su familia. Su relación con sus hermanos era complicada, marcada por años de rivalidad y resentimiento. Sin embargo, Alyosha no perdía la esperanza de que algún día pudieran encontrar la paz y la reconciliación que tanto anhelaban. A medida que Alyosha se sumergía en la vida monástica, encontraba consuelo en la disciplina y la devoción de la vida religiosa. Bajo la guía del padre Zosima, aprendía los principios del amor incondicional y la compasión hacia todos los seres vivos. Su regreso a Skotoprigonyevsk era una oportunidad para poner en práctica estos principios en su propia familia, ofreciendo amor y apoyo a aquellos que lo necesitaban desesperadamente. La presencia de Alyosha en la ciudad era una fuente de esperanza y consuelo para muchos en Skotoprigonyevsk. Su serenidad y su bondad eran un bálsamo para aquellos que habían sido heridos por los conflictos familiares y las luchas internas. Aunque Alyosha no podía resolver todos los problemas de su familia, su presencia era un recordatorio de que siempre había esperanza de redención y reconciliación. Mientras la ciudad de Skotoprigonyevsk se preparaba para enfrentar las consecuencias del regreso de los hermanos Karamazov, Alyosha permanecía firme en su fe y su compromiso con el amor incondicional. Para él, el regreso a casa era más que una reunión familiar. Era una oportunidad para compartir la luz del amor divino con todos aquellos que lo rodeaban, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, siempre había una chispa de esperanza. A medida que Alyosha se sumergía más profundamente en su papel como novicio y en su servicio a Dios, su presencia en Skotoprigonyevsk se volvía aún más significativa. No solo era un símbolo de esperanza y redención para aquellos que lo conocían, sino que también se había convertido en un faro de inspiración para muchos en la ciudad. Su devoción y compasión hacia los demás eran evidentes en cada uno de sus actos. Ya sea consolando a los afligidos, ayudando a los necesitados o simplemente ofreciendo una sonrisa amable, Alyosha irradiaba una calidez que tocaba los corazones de todos los que lo rodeaban. Su presencia en la ciudad era como un rayo de luz en la oscuridad, recordándoles a todos que el amor y la compasión eran fuerzas poderosas que podían superar incluso los desafíos más difíciles. Sin embargo, a pesar de su bondad y su dedicación a su fe, Alyosha no era inmune a los conflictos y las luchas que afectaban a su familia. A medida que los enfrentamientos entre sus hermanos y su padre se intensificaban, Alyosha se encontraba en una posición difícil, atrapado entre su deseo de paz y su lealtad a su familia. Aunque anhelaba la reconciliación entre sus seres queridos, sabía que no sería fácil lograrla en medio de tanta discordia y resentimiento. Su relación con sus hermanos, en particular con Ivan, era una fuente de preocupación para Alyosha. Mientras que él buscaba la verdad y la redención a través de su fe, Ivan se sumergía cada vez más en las profundidades de la duda y el escepticismo. Sus conversaciones eran un reflejo de las tensiones entre la razón y la fe, y aunque Alyosha respetaba las creencias de su hermano, temía que su camino lo llevara más lejos de la luz y la verdad que tanto anhelaba. A medida que pasaban los días, Alyosha se encontraba cada vez más involucrado en los dramas y conflictos de su familia. Su devoción a su fe y su deseo de paz lo impulsaban a intervenir en las disputas familiares,
ofreciendo palabras de sabiduría y consuelo a aquellos que estaban en conflicto. Sin embargo, sus esfuerzos a menudo caían en oídos sordos, ya que sus hermanos y su padre estaban demasiado enredados en sus propias luchas internas para escuchar sus palabras de sabiduría y compasión. A pesar de los desafíos y obstáculos que enfrentaba, Alyosha seguía siendo un faro de esperanza y luz en medio de la oscuridad que rodeaba a su familia. Su fe inquebrantable y su amor incondicional eran un testimonio del poder transformador del amor divino, recordándoles a todos que incluso en los momentos más oscuros, siempre había esperanza de redención y reconciliación. Capítulo 4. El asesinato. El aire estaba cargado de tensión en Skotoprigonyevsk cuando la noticia del asesinato sacudió la tranquila ciudad. El crimen, perpetrado en la siniestra mansión de los Karamazov, envió ondas de shock a través de la comunidad, desatando el caos y la confusión en su estela. El asesinato de Fyodor Pavlovich Karamazov, el patriarca corrupto y despiadado de la familia, conmocionó a todos aquellos que lo conocían. Aunque había sido un hombre controvertido y despreciado por muchos, su muerte provocó una mezcla de horror y fascinación entre los habitantes de Skotoprigonyevsk, quienes se apresuraron a especular sobre quién podría ser el culpable de tan atroz crimen. Los sospechosos no tardaron en surgir, y entre ellos se encontraba Dmitri Karamazov, el hijo mayor y principal rival de su padre. Dmitri, conocido por su temperamento apasionado y sus disputas frecuentes con su padre, se convirtió rápidamente en el principal sospechoso del asesinato. Sin embargo, su hermano Iván también fue considerado como un posible culpable, debido a sus ideas radicales y su conflicto continuo con su padre. A medida que avanzaba la investigación, se revelaron detalles perturbadores sobre la noche del asesinato. Testigos informaron de una discusión acalorada entre Fyodor y Dmitri poco antes de su muerte, lo que llevó a muchos a creer que el hijo mayor había sido el responsable del crimen. Sin embargo, otros señalaron la presencia de Iván en la escena del crimen, sembrando la duda sobre su inocencia. La tensión en la ciudad alcanzó su punto máximo cuando Dmitri fue arrestado y acusado formalmente del asesinato de su padre. La noticia envió ondas de shock a través de Skotoprigonyevsk, donde muchos se preguntaban cómo podría haber llegado tan lejos una disputa familiar. Sin embargo, para aquellos que conocían la tumultuosa relación entre Fyodor y sus hijos, el asesinato no fue del todo sorprendente, sino más bien el culmen inevitable de años de resentimiento y conflicto. Mientras Dmitri enfrentaba el juicio por el asesinato de su padre, la ciudad entera estaba sumida en un estado de agitación y ansiedad. La verdad sobre lo que realmente sucedió en la noche del crimen era difícil de discernir, y la incertidumbre sobre la culpabilidad de Dmitri o Iván arrojaba una sombra oscura sobre la ciudad. Para los habitantes de Skotoprigonyevsk, el asesinato de Fyodor Karamazov marcó el fin de una era y el comienzo de un nuevo capítulo en la tumultuosa historia de los Karamazov. A medida que la ciudad luchaba por comprender los eventos que habían llevado a la tragedia, todos se preguntaban qué depararía el futuro para la familia Karamazov y para Skotoprigonyevsk misma. A medida que el juicio de Dmitri Karamazov se desarrollaba, Skotoprigonyevsk se convirtió en el epicentro de la atención tanto local como nacional. La sala del tribunal estaba abarrotada de espectadores ávidos de conocer los detalles del caso, mientras que los medios de comunicación se apresuraban a cubrir cada desarrollo del juicio. La defensa de Dmitri argumentaba su inocencia con vehemencia, presentando testimonios y pruebas que sugerían que podría haber sido otra persona la responsable del crimen. Sin embargo, la acusación sostenía su posición con igual determinación, apuntando a la evidencia circunstancial que implicaba directamente a Dmitri en el asesinato. Mientras tanto, Iván Karamazov, el segundo hijo de la familia,
se enfrentaba a sus propios demonios internos. Atormentado por la culpa y la duda, Iván luchaba por reconciliar su papel en el trágico destino de su familia. Las sombras del pasado lo perseguían, y su mente estaba plagada de recuerdos de su turbulenta relación con su padre y sus hermanos. A medida que el juicio continuaba, se revelaban detalles cada vez más oscuros sobre la vida privada de los Karamazov. Los secretos familiares salían a la luz, arrojando nueva luz sobre los motivos y las circunstancias que rodeaban el asesinato de Fiodor. Los testigos ofrecían testimonios contradictorios, y la verdad parecía estar siempre un paso más allá, escurriéndose entre los dedos de aquellos que intentaban desentrañarla. Para los habitantes de Skotoprigonyevsk, el juicio de Dmitri Karamazov no era solo un espectáculo legal, sino también un reflejo de las profundidades oscuras y complicadas de la condición humana. Mientras la ciudad se debatía entre la condena y la absolución, todos se preguntaban cuál sería el veredicto final y qué significaría para el futuro de los Karamazov y de la propia ciudad. En medio de la incertidumbre y el caos, Alyosha Karamazov se mantenía firme en su fe y su compromiso con el amor incondicional. Aunque estaba profundamente afectado por los eventos que se desarrollaban a su alrededor, seguía siendo una fuente de luz y esperanza para aquellos que lo necesitaban desesperadamente. Su presencia en la ciudad era un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había una chispa de esperanza y redención. Capítulo 5. La locura de Iván. A medida que el juicio de Dmitri Karamazov continuaba, Iván Karamazov, el segundo hermano, se sumía cada vez más en la oscuridad de su propia mente. Atormentado por la culpa y la angustia, Iván se encontraba en un estado de agitación mental, incapaz de escapar de los fantasmas del pasado que lo perseguían. Las sombras del asesinato de su padre se cernían sobre Iván como un manto oscuro, amenazando con consumirlo por completo. A pesar de sus intentos desesperados por racionalizar lo que había sucedido, se encontraba atrapado en un laberinto de dudas y preguntas sin respuestas. La idea de que él podría haber tenido algún papel en el trágico destino de su padre lo atormentaba día y noche, y su mente estaba plagada de recuerdos de las disputas y los conflictos que habían marcado su relación con su familia. A medida que pasaban los días, los síntomas de la locura de Iván se volvían cada vez más evidentes. Experimentaba alucinaciones y delirios, viendo sombras y escuchando voces que parecían arrastrarlo más profundamente en la oscuridad de su propia mente. Sus pensamientos se volvían cada vez más confusos y fragmentados, y su comportamiento se volvía errático y impredecible. Para aquellos que lo conocían, la transformación de Iván era tanto sorprendente como alarmante. Una vez un intelectual brillante y un pensador profundo, ahora se había convertido en una sombra de su antiguo yo, consumido por la locura y la desesperación. Sus discursos filosóficos, una vez tan elocuentes y persuasivos, ahora eran incoherentes y delirantes, reflejando el caos que reinaba en su mente. Alyosha, el hermano menor y el más compasivo de los Karamazov, se preocupaba profundamente por el estado de Iván. Lo veía luchar con sus demonios internos y anhelaba encontrar una manera de ayudarlo a encontrar la paz. Sin embargo, sus esfuerzos parecían ser en vano, ya que Iván se hundía cada vez más en la locura, alejándose cada vez más de la luz y la redención que tanto necesitaba. Mientras tanto, el juicio de Dmitri Karamazov llegaba a su conclusión, con un veredicto que sacudiría a Skotoprigonyevsk hasta sus cimientos. A medida que la ciudad se enfrentaba a las consecuencias del veredicto, Iván se encontraba en el abismo de su propia mente, luchando desesperadamente por encontrar una salida a la oscuridad que amenazaba con consumirlo. Para Iván Karamazov, el camino hacia la redención parecía cada vez más inalcanzable.
Atormentado por la culpa y la locura, se encontraba atrapado en un laberinto de su propia creación, incapaz de escapar de las sombras del pasado que lo perseguían. Mientras la ciudad de Skotoprigonyevsk se debatía en el caos y la confusión, Iván se hundía cada vez más en la oscuridad, sin esperanza de encontrar una salida a su desesperada situación. A medida que el juicio de Dmitri llegaba a su conclusión y la ciudad esperaba ansiosamente el veredicto, Iván se sumergía aún más en su propia locura. Sus pensamientos se volvían cada vez más oscuros y sus alucinaciones más frecuentes, llevándolo a un estado de confusión y desesperación cada vez mayor. En su angustia, Iván buscaba desesperadamente una explicación para su tormento interno. Revisaba una y otra vez los eventos que habían llevado al asesinato de su padre, buscando algún indicio de que no era el único responsable. Sin embargo, cada vez que intentaba racionalizar lo sucedido, se encontraba atrapado en un ciclo interminable de autoacusación y culpa. Alyosha, preocupado por el estado de su hermano, intentaba desesperadamente llegar a él, pero sus esfuerzos eran en vano. Iván se había cerrado a cualquier intento de ayuda, sumido en su propia desesperación y desesperanza. Sus conversaciones con Alyosha eran cada vez más superficiales, y sus intentos de consolarlo caían en oídos sordos. Mientras tanto, en la ciudad, el veredicto del juicio de Dmitri provocaba un estallido de emociones encontradas. Algunos celebraban la decisión del tribunal, convencidos de la culpabilidad del acusado, mientras que otros lo veían como una injusticia flagrante. La división en la ciudad era palpable, y el juicio de Dmitri solo servía para exacerbar las tensiones que ya estaban al rojo vivo. Para Iván, el veredicto del juicio de Dmitri era solo otro recordatorio de su propia impotencia y desesperación. Mientras la ciudad se enfrentaba a las consecuencias del veredicto, él se encontraba atrapado en un mundo de sufrimiento y confusión, sin esperanza de encontrar una salida. La locura lo consumía cada vez más, y mientras la ciudad se sumía en el caos, él se hundía más profundamente en la oscuridad de su propia mente. Capítulo 6. Redención y resolución. Tras el dramático veredicto del juicio de Dmitri, Skotoprigonyevsk se sumió en un estado de conmoción y desesperación. La condena del hijo mayor de los Karamazov dejó a muchos preguntándose sobre la verdadera naturaleza de la justicia, mientras que otros luchaban por aceptar el destino de uno de los suyos. A pesar de su condena, Dmitri seguía manteniendo su inocencia con una fuerza inquebrantable, convencido de que la verdad finalmente prevalecería. En medio del caos y la confusión, Alyosha Karamazov emergió como un faro de esperanza y redención. A pesar de la trágica caída de su familia, él se aferraba a su fe con una determinación inquebrantable, buscando sanación y perdón para aquellos que lo rodeaban. Con una compasión que trascendía el sufrimiento y el dolor, Alyosha se dedicó a traer luz a los corazones oscurecidos por la tragedia. Alyosha vio en Dmitri no solo a un hombre acusado, sino también a un alma atormentada en busca de redención. Con un espíritu audaz y decidido, animó a su hermano a encontrar la redención a través del sufrimiento, recordándole que incluso en los momentos más oscuros, siempre había esperanza de un nuevo comienzo. Juntos, trazaron un plan audaz para la fuga de Dmitri, una oportunidad para dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo en busca de una vida mejor. La novela culmina con un mensaje de esperanza y la promesa duradera del poder transformador de la fe y el amor. A medida que Dmitri y Alyosha se embarcan en su viaje hacia la redención, la ciudad de Skotoprigonyevsk se sume en un estado de expectación y anticipación. Las sombras del pasado comienzan a disiparse, y en su lugar, surge una nueva visión de esperanza y renovación. El viaje de Dmitri y Alyosha hacia la redención no será fácil,
pero juntos enfrentarán los desafíos que se interponen en su camino con valentía y determinación. A medida que se aventuran hacia lo desconocido, llevan consigo la promesa de un futuro mejor, donde el perdón y la compasión reinan supremos sobre la oscuridad del pasado. En su camino hacia la redención, Dimitri y Alyosha enfrentaron numerosos obstáculos y desafíos. La huida de Skotoprigonyevsk no fue fácil. Implicaba sortear la vigilancia de las autoridades y evitar ser capturados. Sin embargo, con determinación y astucia, lograron superar cada obstáculo, aprovechando la complicidad de aquellos que compartían su deseo de justicia y libertad. A medida que avanzaban en su viaje, Dimitri y Alyosha encontraron refugio en lugares remotos y tranquilos, lejos del bullicio y la agitación de la ciudad. Allí, en la tranquilidad del campo, encontraron tiempo para reflexionar sobre sus vidas pasadas y contemplar el camino que tenían por delante. Juntos, compartieron sus esperanzas y sueños para el futuro, prometiéndose mutuamente apoyarse en cada paso del camino. Para Dimitri, la huida representaba una oportunidad para dejar atrás el peso del pasado y comenzar de nuevo. A pesar de las acusaciones en su contra, mantenía la esperanza de que algún día se demostraría su inocencia y se restauraría su honor. Con la ayuda de Alyosha, se comprometió a buscar la redención a través del trabajo duro y la dedicación, determinado a construir una nueva vida basada en la honestidad y la integridad. Mientras tanto, Alyosha encontró en la huida una oportunidad para poner en práctica los principios de su fe. A medida que ayudaba a Dimitri en su búsqueda de redención, también buscaba su propia sanación interior, reconciliando las complejidades de su relación con su familia y su llamado religioso. En cada paso del camino, encontraba consuelo en la certeza de que Dios lo guiaría y protegería en su búsqueda de la verdad y la justicia. A medida que el viaje de Dimitri y Alyosha continuaba, su historia se convertía en un símbolo de esperanza y renovación para aquellos que los rodeaban. Aunque enfrentaban numerosos desafíos y adversidades, su determinación y valentía nunca vacilaban. Juntos, representaban la promesa de un futuro mejor, donde el perdón y la compasión triunfarían sobre la oscuridad y el dolor del pasado. La novela termina con la imagen de Dimitri y Alyosha, unidos en su búsqueda de redención, caminando hacia el horizonte, listos para enfrentar los desafíos que les deparaba el futuro con coraje y determinación. En su historia, encontramos un recordatorio poderoso del poder duradero de la fe y el amor para transformar vidas y traer sanación a aquellos que están dispuestos a buscarla. A medida que Dimitri y Alyosha avanzaban en su viaje hacia la redención, encontraban oportunidades para ayudar a aquellos que encontraban en su camino. Dondequiera que iban, compartían su mensaje de esperanza y perdón, inspirando a otros a buscar la luz incluso en los momentos más oscuros. En su viaje, se encontraron con personas que habían sido afectadas por el conflicto y la tragedia, al igual que ellos. Escucharon historias de dolor y sufrimiento, pero también vieron ejemplos de coraje y resistencia. Con cada encuentro, su determinación de encontrar la redención se fortalecía, y su compromiso de ayudar a otros a encontrar la paz y la sanación se hacía más firme. Para Dimitri, el viaje era una oportunidad para dejar atrás su pasado tumultuoso y abrazar un futuro lleno de posibilidades. A medida que trabajaba para demostrar su inocencia y restaurar su honor, también se esforzaba por reparar las relaciones rotas con aquellos que había lastimado en el pasado. Con cada acto de bondad y generosidad, buscaba ganarse el perdón de aquellos que había lastimado, esperando encontrar la redención a través del amor y el arrepentimiento. Para Alyosha, el viaje era una prueba de su fe y su compromiso con los principios de su religión. A medida que ayudaba a Dimitri en su búsqueda de redención, también buscaba su propia sanación interior,
reconciliando las contradicciones de su alma y encontrando la paz en su fe. Con cada acto de compasión y comprensión, buscaba llevar luz a los corazones oscurecidos por el dolor y la angustia, recordándoles que siempre había esperanza de encontrar la paz y la felicidad. A medida que el viaje de Dimitri y Aliosa continuaba, su historia se convertía en una inspiración para todos aquellos que los conocían. A pesar de los desafíos y las adversidades que enfrentaban, nunca perdían la esperanza ni la determinación de seguir adelante. Su historia era un testimonio del poder del amor y la fe para transformar vidas y traer sanación a aquellos que estaban dispuestos a buscarla. Y así, mientras Dimitri y Aliosa caminaban juntos hacia el horizonte, llevaban consigo la promesa de un futuro mejor, donde el perdón y la compasión triunfarían sobre la oscuridad y el dolor del pasado. En su búsqueda de redención, encontraron no solo la paz y la sanación para ellos mismos, sino también la capacidad de inspirar y transformar a todos aquellos que cruzaban su camino. Capítulo 7. El camino hacia la luz. El sol se alzaba en el horizonte mientras Dimitri y Aliosa contemplaban el paisaje ante ellos. Habían recorrido un largo camino desde Skotoprigonyevsk, enfrentando desafíos y adversidades en su búsqueda de redención. Pero a pesar de todo, seguían adelante con determinación y esperanza en sus corazones. En la tranquilidad del amanecer, encontraron un momento de paz y reflexión. Se detuvieron junto a un arroyo cristalino, observando cómo el agua fluía suavemente hacia el horizonte. Para ellos, el arroyo simbolizaba el flujo constante de la vida, con sus altibajos, sus curvas y sus giros inesperados. Dimitri miró a su hermano menor con gratitud y admiración. Aliosa había sido su guía y su apoyo durante todo el viaje, recordándole constantemente la importancia del amor y la compasión en el camino hacia la redención. Con una sonrisa, le extendió la mano a Aliosa, quien la aceptó con gratitud y afecto. Gracias, hermano, dijo Dimitri con voz emocionada. Sin ti, nunca habría encontrado el camino hacia la luz. Aliosa devolvió la sonrisa, sintiendo una profunda sensación de gratitud y humildad. Había sido un honor acompañar a Dimitri en su viaje hacia la redención, y sabía que su hermano mayor había encontrado la paz que tanto anhelaba. Juntos, se quedaron en silencio durante un momento, compartiendo un vínculo que trascendía las palabras. En ese momento, se dieron cuenta de que su viaje aún no había terminado. Aunque habían encontrado la redención en medio de la oscuridad, sabían que todavía había mucho trabajo por hacer. Con renovada determinación, se pusieron en marcha una vez más, listos para enfrentar los desafíos que les deparaba el futuro con coraje y esperanza en sus corazones. Mientras caminaban juntos hacia el horizonte, sabían que, pase lo que pase, siempre tendrían el amor y el apoyo del otro para guiarlos en su camino hacia la luz.